Espero que hayan tenido buena tarde. No sé quién está ganando en el partido, así que no sé. En el segundo voy a ver si tengo alguna persona que añadir. No, somos 33 participantes, ¿sí? Entonces, creo que... Uy, Inglaterra 4. A que gane así contra Argentina. Bueno, ni modo. A ver, ¿qué tal chicos? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Continuaremos con la parte de ayer. ¿Les parece? Denme un segundito. Mi tablet se está conectando y desconectando cada rato. Ya. ¿Les parece? Ahorita les voy a enviar otro documento Excel, o sea, bajo el que hemos trabajado ayer. Casi lo mismo, es lo mismo, solo que en los enunciados le he arreglado algunas cositas que estaban mal de redacción. Entonces, denme un segundo. Les paso, todos vayan abriendo sus Exceles, porfa. Me, Se me es raro no verlos, no escucharlos, así que hablen nomás, por si acaso. Voy a apagar mi cámara ya, porque si no voy a tener menos, ¿cómo se dice esto? Voy a bajar mi señal. A ver, aquí está. Tuc, tuc, tuc. ¿Qué es este? Este es el documento que estábamos trabajando ayer. A ver, lo revisaré y lo abriré. Sí, este era. Ya. Me avisan cuando les llegue ya. Dame un segundito. Ya está, se los envié. ¿Les llegó, chicos? Por si acaso. ¿Me pueden confirmar si les llegó o no? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Vamos a ver. ¿Alguien más quiere entrar? Sí, ya. A ver, considerando lo que hemos hecho ayer, que imagino que muchos tienen algunas dudas, que la verdad le hemos hecho algunas cosas rápido. A ver, vamos a intentar volver a repasar lo de hoy. Ya, ahorita voy a compartir mi pantalla y me avisan si me pueden ver. A ver, admitir. Ya. A ver, chicos, me avisan cuando vean mi pantalla, ¿ya? Porfa. Pantalla. Pantalla 2. Repetir. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, licenciado. Sí, sí. Ya. A ver, voy a traer aquí. Pueden ver esto, ¿no ve? O ven la pantalla infinita. Se ve el Excel. Ya. Entonces, todos han abierto el Excel. Descárguenlo a ver, porfa. Ya lo tienen abierto, me avisan. Voy a abrir la presentación más. Sí, para que podamos verla. Ya. A ver, ayer que hemos visto, ¿se recuerdan, chicos? A ver, solamente a modo de recordar. Ayer habíamos visto la parte un poco práctica. En un segundito. Admitir a todos.
Listo. Ya somos 42 personas. Vamos bien. Ayer habíamos visto esta parte de las medidas estadísticas, ¿no? Que habíamos visto primero. Sí, una cosa, chicos, a ver, para llevar a cabo bien esta reunión, veremos que si no escuchan algo, no entienden algo, me interrumpen nomás. Ya, tal vez nomás estoy hablando aquí y hace media hora ya no estaba. Alguna vez me ha pasado eso, que estaba hablando y como no. O sea, como yo no sabía que no me estaban escuchando, ya he seguido hablando ahí como media hora, solito, pero entonces me avisan, chicos, o mandan al grupo. Ahorita estoy con mi celular, entonces me voy a dar cuentas cuando vibre, si es que en caso me he salido, la red se ha ido, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora sí. Continuaremos. Entonces, lo que ya habíamos visto es agarrar esta curtosis y este coeficiente de asimetría, sobre todo para analizar el comportamiento de lo que son las rentabilidades, en este caso de las acciones. ¿No ve? Entonces, teníamos esta fórmula que obviamente no nos daba, por así decirlo, que era la curtosis de la población. Sí, los datos que utiliza el Excel, y eso hoy día lo he comprobado, los datos que utiliza el Excel son los datos eh, de la muestra, ¿sí? Sobre todo en esto de la curtosis. En el coeficiente de asimetría, como verán, no tenemos mucho problema, porque ayer nos ha cuadrado en realidad lo que era el coeficiente de asimetría con el coeficiente de asimetría que nos daba el Excel. Entonces, aquí era el ajuste que teníamos que hacer en la parte de la curtosis. Entonces, ayer les había mencionado que había una fórmula, pero esa fórmula también había que agregarle un 3 acá. Y ese 3 también tenía que ser ajustado, digamos. Entonces, bueno, en general, en el Excel que les voy a pasar resuelto, está cuadrado, digamos, esas dos partes. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿podemos repasar uno de los ejercicios? Podemos tal vez hacerlo el uno de nuevo, si gustan, porque el uno, el 2 y el 3 como que son lo mismo, ¿no? O sea, el 3 era uno más para que ustedes resuelvan, digamos. Ahora, yo se los dejo a ustedes. ¿Quieren que lo resolvamos el 3 o quieren que repasemos el uno o el 2? Quizás. Se los dejo a su criterio para repasar lo que ayer habíamos hecho. Solo a modo de repaso. O todos han entendido y pasamos nomás. Creo que estábamos acá. Acá nos tocaba el ejercicio 5 si no me equivoco, que no lo habíamos resuelto. A ver. No, hemos resuelto. Estábamos hasta por ahí. Ajá. ¿Qué dicen, chicos? Los escucho. A ver, tal vez están escribiendo el WhatsApp de aquí. El ejercicio 3, licenciado. Ya. A ver, repasaremos el 3. ¿Sí? Ya. A ver. Sí, el ejercicio 3. El ejercicio 3 lo vamos a hacer más ordenadito que los otros, ¿ya? Para que se entienda. Entonces, en el ejercicio 3, ¿qué tenemos? Primero tenemos que son las acciones de Tesla o los rendimientos de las acciones de Tesla. Entonces, estos rendimientos obviamente pueden ser negativos, pueden ser positivos porque van a ir cambiando de precio, ¿no ve? Entonces, lo primero que nos pide es graficarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo graficamos? De nuevo, aquí van a hacer control Shift y flechita abajo y todo lo van a marcar, ¿sí? Desde el primero. Entonces, insertan e insertan un histograma, ¿sí? Entonces, como verán, preliminarmente este histograma lo voy a copiar y lo voy a pegar a un lado, que va a ser, axitos lo voy a copiar, ¿sí? Que ni siquiera lo estoy copiando, lo estoy cortando con control X para que no tengamos varios gráficos. Entonces, como verán, esta distribución se apega más hacia la derecha, ¿no ven? Entonces, eso implica que los datos más o menos o se acumulan más hacia la derecha, quiere decir que los rendimientos son más positivos de alguna forma, o sea, son más altos, ¿sí?
que los rendimientos malos. Entonces, tipo es un comportamiento del que nosotros más o menos esperaríamos, ¿no? Que esto siempre tienda mayormente a subir, no tanto a la baja. Entonces, luego, ¿qué tendríamos que calcular? Aquí nos dice calcular la curtuosis. Y la curtuosis se calcula de esta forma. En un segundo voy a aceptar. Ya, esta va a ser la última persona que admita. Así que, a ver, sí. Uy, no, he dejado de presentar. En un segundo. Ya, ya estoy aquí. Listo. Me imagino que pueden ver. Cualquier cosita me avisa, ¿ya? Entonces, um, tenemos que calcular la curtuosis. Y para calcular la curtuosis, en realidad necesitamos aplicar esta fórmula, que serían los desvíos, y aquí lo voy a poner, van a ser igual a todas las x sub i, que en este caso van a ser nuestras acciones, las x sub i, menos las estimaciones de x, que sería básicamente el promedio de x, ¿sí? Pero para eso necesitamos el promedio. Entonces, podríamos ir calculando directamente acá el promedio, ¿ya? Aquí a un ladito lo voy a hacer, esta grafiquita. Ay, promedio. Entonces, el promedio va a ser igual, ya no vamos a hacer ahí nuestras fórmulas para sacar, directamente vamos a sacar esta vez, ¿ya? Promedio. Entonces, nuestro promedio en realidad es el 60%, ¿sí o no? O, perdón, el 0,6%. Entonces, lo que aquí nos falta es aquí ponerle elevado a la cuarta o la tercera, no recuerdo eso. A la cuarta. Entonces, aquí lo vamos a elevar a la cuarta. Eso quiere decir que vamos a agarrar esto, que sería cada rendimiento de cada mes menos su promedio. Eso lo vamos a fijar con F4 y lo vamos a elevar a la cuarta. Entonces aquí obviamente nos va a dar un valor súper pequeño. Lo voy a poner ahí, solo con esos decimales. Y hacemos doble clic y automáticamente se va a bajar. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ir armando, por ejemplo, ¿qué nos dice la fórmula? Que tiene que ser la sumatoria de todas esas elevadas a la cuarta. ¿Sí? Entonces va a ser la suma. Voy a copiar esta formulita de acá. Check para no volver a escribirla. Y aquí la voy a tener. La sumatoria de todo eso. Entonces, aquí para darnos cuenta qué variables estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, agarramos esa. Vamos a ponerle esto ¿qué se llama esto? Sus líneas. Y listo. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ¿qué insumos vamos a necesitar? ¿Qué insumos más necesitaríamos? Por ejemplo, necesitaríamos lo mismo de aquí, pero elevado al cuadrado, para sacar nuestra desviación estándar, por ejemplo. Y si necesitáramos ir al, ¿cómo se dice esto? Ir al cubo más adelante para la curtuosis. Entonces, a ver, perdón. Sí, para el coeficiente de simetría en este caso, ¿no? Cuadrado. Entonces, esto igual. ¿Qué otra cosa más necesitaríamos? Por si acaso, necesitaríamos que voy a añadir uno más. Por si acaso necesitaríamos, o vamos a necesitar para el coeficiente de simetría, x elevado al cubo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a agarrar x elevado al cubo. Estoy copiando y pegando fórmulas para no volverlas a escribir, ¿sí? Porque sabemos que la primera ya hemos hecho bien. Entonces aquí es x, que sería el primer rendimiento, que es menos 1,52%, menos su promedio elevado al cuadrado, pero en este caso lo vamos a elevar al cubo. Y de nuevo lo vamos a poner en número, ¿sí? Lo vamos a poner en porcentaje. Y tac. Y tac. Listo. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto,
Primero tendríamos que tener la cantidad que nos estamos olvidando, que sería contar. Aquí, n le vamos a poner. Y aquí vamos a poner contar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Recuerden. Shift 1 y hacia abajito, perdón, Shift Control y flechita hacia abajo y vamos a tener contar, digamos, todos los datos que hay. Total son 1000 datos, ¿no? Entonces, la desviación estándar, en este caso, la desviación estándar, ¿qué sería? La desviación estándar lo que llegaría a ser es... Uy, denme un segundito. Mi batería se va a acabar. A ver, cuando esté en 15% voy a ir. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar va a ser O elevado a, o mejor dicho, la varianza va a ser O elevado al cuadrado. ¿No ven? Entonces, O elevado al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de todas las desviaciones elevadas al cuadrado, que está aquí, en la columna D, que la hemos calculado. Eso va a ser la sumatoria. Voy a solamente hacer la sumatoria y eso lo tengo que dividir entre la cantidad. ¿Sí? Entonces, ahí nos va a dar la varianza simplemente. Y si queremos sacar, bueno, la desviación estándar por el momento creo que no nos va a funcionar mucho, pero si queremos sacar esto elevado a la cuarta, como se recordarán aquí de la fórmula, ¿no? Abajito tenemos s elevado a la cuarta, que es básicamente la varianza elevada al cuadrado. Entonces, como aquí ya tenemos la varianza, podemos agarrar esto y elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Hay muchos decimales. Bueno, sí amerita, que son muchos decimales. Entonces, eso sería básicamente. Aquí lo vamos a agregar, por si acaso. Y aquí también. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Entonces ya tenemos todo lo que nos pide. Tenemos la sumatoria de las desviaciones elevadas a la cuarta. Tenemos n y tenemos s a la cuarta, que sería la desviación elevada al cuadrado, como tal. Entonces podemos sacar la curtosis. Curtosis. Entonces, ¿qué nos dice la curtosis? Que tiene que ser la sumatoria de todas las desviaciones elevadas a la cuarta, que ya lo tenemos ahí, dividido entre la desviación, en este caso la varianza elevado a la cuarta, no, en este caso la desviación elevado al cuadrado, ya que la varianza es igual a O al cuadrado, entonces a la cuarta sería la varianza elevada al cuadrado, multiplicado por 1000, ¿sí? Y listo. Ahí que nos falta restarle el 3, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos da la covarianza, o perdón, la curtosis, ¿sí? ¿Todos han podido llegar ahí o alguien se ha perdido en algún punto? Chicos, ¿alguien se ha perdido en algún punto? Aquí de la curtosis. Chicos, ya. A ver, si nosotros quisiéramos, en este caso, por ejemplo, que nuestra curtosis, digamos aquí, vamos a poner curtosis de Excel. Excel. Si nosotros queremos que esa curtosis se parezca, digamos, a la nuestra, que sería esta curtosis, agarramos, calculamos todo lo de Tesla y decimos, ok, no se va a parecer, ¿sí? Ahora, como les digo, ¿por qué no se va a parecer? Porque en realidad esta curtosis que está agarrando es la muestral, ¿sí? No está agarrando la curtosis poblacional. Es como cuando ustedes tienen la desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional, ¿sí?
Entonces, si nosotros queremos igualar esta kurtosis del Excel a nuestra kurtosis, tenemos que volverla poblacional, ya que esta es muestral. Entonces, vamos a agarrar esta fórmula de aquí. A ver, solo les voy a traer. Esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces, a nuestra kurtosis calculada por Excel, no sé si aquí se ve, pero a nuestra kurtosis calculada por nuestro Excel, le tenemos que multiplicar por n-2 multiplicado por n-3 dividido eso entre n-1 menos 6, todo eso dividido entre n más 1. Y así sí nos va a cuadrar. A ver, haremos la prueba. Entonces, a nuestra kurtosis la tenemos que multiplicar primero por n-2, ¿ya? n-2. A eso lo tenemos que multiplicar por n-, voy a usar paréntesis, por n, que serían los 1000, menos 3. Luego, todo eso tendríamos que dividirlo. Voy a poner aquí otro paréntesis, todo eso lo tenemos que dividir entre n menos, que sería los 1000 menos 1. ¿Sí? Y a todo eso le tenemos que restar 6. ¿Sí? Menos 6. Aquí voy a poner otro paréntesis más. Una vez que restemos menos 6, todo eso tenemos que dividirlo entre n más 1. Vale decir, 1000 más 1. Y nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Con este ajuste de la kurtosis, podemos obtener la misma kurtosis que tiene el Excel. O sea, nosotros podemos calcularla con el Excel siempre y cuando apliquemos esta fórmula de aquí. Ya como les digo, la fórmula que está utilizando el Excel es la fórmula de una kurtosis, pero que se aplica a datos que son muestrales, ¿sí? No a datos que son meramente poblacionales. Nosotros estamos tomando como si fuera un dato poblacional, ¿sí? No sé si me han entendido esa parte. Como les digo, apliquen esta formulita acá, como les estoy mostrando, y cuando la apliquen van a ver que les va a dar igual a esto, a la kurtosis que hemos sacado nosotros con nuestra fórmula, ¿sí? Eso es algo que ayer no nos salía, entonces les estoy aclarando cuál ha sido el problema, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Hasta mientras voy a estar esto poniéndolo para que esté bien. Esto lo vamos a poner sin fondo. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, es algo que ayer ya hemos visto, ¿no? A ver, les aceptaré. Por si acaso no voy a poder leer sus mensajes, así que porfa, hablen. Sí, es que están mandando mensajes, ¿ya? Entonces, esto va a ser la definición de la kurtosis, ¿ya? Aquí lo vamos a poner aquí, tac, tac, tac. Kurtosis. Kurtosis. Lo vamos a pintar con otro colorcito para que nos demos cuenta. Con este. Ya. Entonces, ahora lo que nos toca definir es el coeficiente de asimetría. Asimetría. Entonces, el coeficiente de asimetría, ¿qué componentes va a tener? El coeficiente de asimetría va a tener estos componentes, ¿sí? Que va a ser básicamente las diferencias elevadas al cubo por la varianza o la desviación estándar elevada al cubo, ¿sí? Entonces, necesitamos agarrar esos datillos. A ver. Entonces, primero necesitamos que la sumatoria, me voy a agarrar de esta, la sumatoria de todas las x sub i menos la estimación de x, pero elevado al cubo. Y eso ya lo tenemos, que está aquí arriba, en nuestra tablita.
Entonces sumamos todo eso y listo. Nos va a dar este valor para que esto no se... Un cachito, listo. Para que cada rato estoy ahí agarrando el texto y... Ok. Entonces, ¿qué más? Tenemos ya esa sumatoria, nos falta la desviación elevada al cubo. Entonces, ¿qué tal si solamente agarramos la desviación? O sea, agarramos la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, voy a poner std estándar y listo. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de todas las diferencias elevadas al cuadrado dividido entre n. ¿Sí? Estamos sumando todas las diferencias elevadas al cuadrado dividido entre n, que serían 1000. Entonces, esa sería nuestra desviación estándar. Vamos a poner con porcentaje. ¿Sí? Entonces, la desviación estándar llegaría a ser esa nuestra medida. ¿Sí? Pero ahora esta la podemos elevar al cubo, porque esto recuerden que entre paréntesis solo sería O. O sea, la desviación estándar solo sería esa, no sería O elevado al cuadrado, que sería la varianza. Entonces, aquí podemos decir que nuestra O vamos a elevarlo al cubo. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a elevar al cubo. Y nos va a dar ese valorcito. Entonces, ya tenemos todo esto. Tenemos las desviaciones elevadas al cubo, la sumatoria de todas esas. Tenemos la desviación estándar elevada al cubo y tenemos n. Entonces ya podríamos sacar el coef. Voy a poner coef nada más. Punto asimetría. ¿Sí? Entonces el coeficiente de asimetría va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de todos estos elevados al cubo dividido entre la multiplicación de n, que n ya lo tenemos arriba, multiplicado por las desviaciones elevadas al cubo, que nos va a dar esto. Ahora, ¿por qué no nos está dando bien? A ver, revisaremos, porque este no es un valor correcto. Tenemos esta. Creo que está aquí el problema. Elevado al cubo. A ver, chicos, ustedes que me han ido siguiendo, ¿por dónde hemos hecho mal? ¿O cuál creen que hemos hecho mal? A ver. Licenciado, Sí, dime. creo que el problema está en la desviación estándar. ¿Aquí? Sí, porque lo que sacó creo que es la varianza, si no me equivoco. Exacto. Sí, súper. Aquí que faltaba la raíz. ¿Verdad? Entonces aquí la raíz sacamos y ¡pac! La raíz de la varianza sería la desviación estándar, ¿sí o no? Y eso lo elevamos al cubo. ¿Qué dice? ¿Ahora sí estamos bien o no? El coeficiente de asimetría, ¿cuánto nos daría? Menos 0,80. Ah, bueno, podemos confirmarlo. Coeficiente, así, voy a copiar lo mismo que acá, ¿ya? Aquí le vamos a poner Excel. Aquí vamos a poner coeficiente de asimetría. Y nos cuadra, ¿no? Son similares. Ahora, ¿por qué creen que nos esté dando diferente o no nos esté dando diferente? ¿Qué dicen? ¿Está bien lo que estamos utilizando o no? Primero habría que revisar esta es la desviación estándar. Está bien, nos está descuadrando en realidad ¿por cuánto? ¿Por cuánto creen que nos está descuadrando? Por, a ver, 0, menos esto, 0.0012. Pero en realidad tendría que ser lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí estamos nosotros utilizando un coeficiente de asimetría
normal, ¿sí? Lo que deberíamos utilizar es de la población, el que está aquí, punto P, coeficiente de asimetría, punto P. Entonces así sí nos va a cuadrar con 0, 0. ¿Ya? Entonces, eso de las poblacionales y las muestrales sí nos va a afectar, digamos, en cierto punto, sobre todo en los factorcitos, porque obviamente ese factor de n-1, en el caso de las muestrales, sí llega a tener un efecto. Quizás no muy grande, pero sí en los decimales, digamos, ¿no? Entonces, si queremos cuadrar tal cual, entonces tendríamos que tener de alguna forma en cuenta siempre esta situación de los muestrales y los poblacionales que ayer igual nos han jugado mal, digamos, ¿no? Entonces, con eso ya estaríamos viendo el coeficiente de asimetría y bueno, a ver, ¿qué podríamos comentar acá? Como les decía, si la reglita cumple menos que cero en el caso del coeficiente de asimetría, entonces quiere decir que la curva está hacia la derecha, ¿sí? Entonces está bien. Es menos 0,79 y la curva está hacia esta parte. Luego, la curtuosis. ¿Qué nos dice la curtuosis? La curtuosis nos dice que si está cercano a, si es mayor que cero, va a estar más o menos, va a ser una columna lepticúrtica, ¿no? Que es más empinada o está más apuntada, como dice aquí en nuestro conceptito, apuntada, que la normal, vale decir que está un poquito, no está tan bien distribuida, sino que está un poco más empinadita en algunos datos del centro, ¿sí? Y eso es lo que más o menos está así, ¿no? Está un poco más empinada hacia acá. Entonces, está hacia la derecha, que obviamente eso implica que los rendimientos están más hacia los valores positivos que hacia los negativos, o sea, los de abajo, y que no está tan empinada o que está nomás empinada los datos, ¿sí? Que se acumulan en el centro. Eso implica. A ver, denme un segundo. Creo que quieren entrar. Ya, entonces, hay alguien que se ha perdido ahí. Lo he hecho un poco más ordenado en relación a ayer para que para que me entiendan un poquito más, ¿sí? Como les digo, este Excel se los voy a pasar el que estamos resolviendo ahora y también el que ya está resuelto, ¿sí? Para que lo puedan ir viendo. También está con esta fórmula, entonces van a ver que les va a cuadrar. ¿Alguna consulta, tal vez? Chicos. ¿Ninguna? Li- Sí, dime. Tengo una duda. ¿En qué caso se utilizaría la kurtosis muestral o poblacional? Pues es Eh, porque estamos tomando todos los portafolios, o tal vez en este caso todas las rentabilidades. claro, a ver, mira, soy sincero, depende de la cantidad de datos. Cuando tienes una cantidad de datos poquita, no sé, menor a 60 datos, digamos, usa la poblacional, la muestral, porque vas a ver que sí te va a generar una gran diferencia, ¿sí? Pero a medida que le vas añadiendo datos, no sé, ahorita estamos utilizando 1000 datos, ¿no ve? Y la variación has visto que no es mucha, o sea, ya va a tender a ser menos. Y cuanto más sea, vas a tender a ser menos y menos y menos. Y así, o sea, conforme vayas incrementando la cantidad de datos que le metas al Excel o cuando estás calculando esto, obviamente ese efecto del n-1 no te va a afectar mucho, ¿sí? Entonces, mi recomendación sería, si tienes muchos datos, o sea, arriba de unos, no sé, 1000, 2000 datos, te va a dar como que lo mismo utilizar cualquiera de los dos porque no te va a significar gran diferencia. Pero si utilizas pocos, no sé, 60 datos de muestra, o 50 o 25, no sé, ahí sí te va a dar una gran diferencia. Ahí sí va a ser bien impactante. Entonces yo te recomiendo o les recomiendo que de acuerdo a la cantidad que tengan, ¿sí? Y si quieren ser más exquisitos, entonces si no están tomando toda la población, tomen la muestra, ¿sí? Pero generalmente en acciones o en precios de activos financieros,
tienen mucha información. Tienen información histórica amplia. No sé, pueden tomar diario y tienen desde hace 10 años información. Entonces, como que ya no tiene mucho sentido tomar el muestral porque el poblacional va a ser casi lo mismo. O sea, van a tener diferencias, obviamente, pero van a ser en un decimal más atrás, ¿sí? Pero para lo que nos genera, por ejemplo, a nosotros nos interesa más que todo dos decimales, no vamos a analizar todos los decimales hacia atrás, no vamos a analizar. Pero sí nos interesa los primeros dos, digamos, decimales. Eso sí nos importa. Y para, por ejemplo, empresas de, ¿qué se llama esto? Pensiones, por ejemplo, calculan hasta el octavo decimal, ¿ya? Entonces sí son un poquito más exquisitos. O en el caso del mercado de valores se calcula los precios de los activos al octavo decimal, de acuerdo a la norma. Pero todos los datos finales se expresan a dos decimales, ¿sí? Entonces, como te digo, si tienes muchos datos, vas a ver que esa variación de n-1 no te va a afectar mucho, ¿sí? No sé si ha quedado clara la pregunta que me has hecho, o la respuesta en este caso que te he dado. Sí, gracias. Nada, está bien, Rudy. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? Como les digo, esto lo hemos visto ayer. Yo sé que lo hemos hecho, aquí está lo que hemos hecho ayer. Lo hemos hecho bien desordenadito. Lo hemos hecho así súper rápido, pero esto se va a entender mejor, ¿ya? Entonces, eso. Luego, ¿qué hemos visto? Hemos visto el ejercicio 4. ¿Hay alguien que le haya quedado alguna duda sobre este ejercicio de realizar los 1000 portafolios y tal? A ver, solamente a modo de repasar y a modo de ver. Lo que nos pedía en este ejercicio es calcular el promedio de los rendimientos de las acciones mediante la fórmula, como en Excel, con el procedimiento bajo la fórmula estándar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es básicamente agarrar y decir cuál es el promedio de cada, de los rendimientos de 1000 meses de las acciones, ¿sí? Entonces teníamos todos estos promedios. Ok, entonces una vez que teníamos todos estos promedios, lo que podíamos hacer, bueno, aquí lo voy a poner, digamos, con mis rayitas para que nos guiemos un poco más. Esto no, esto sin esto. ¿Ya? Sí, lo podemos dejar ahí. Bueno, en general, lo que teníamos es agarrar el promedio de, ¿qué se llama esto? El promedio de los rendimientos de las acciones. Entonces agarrábamos la suma dividida entre un contar, que sería básicamente la fórmula del promedio. Y si calculábamos eso tanto con el promedio como con la fórmula, entonces nos daba lo mismo. Aquí para que nos guiemos vamos a decir promedio fórmula y aquí vamos a ponerle promedio Excel. ¿Sí? Para que no quede duda. Entonces esto lo hacíamos con el Excel, que es básicamente aplicar la fórmula del promedio, y habíamos elegido un ponderador. ¿No ve? Que este ponderador tenía que ser igual a un total, aquí le puedo poner, si no. Sí, aquí. Un total. Y aquí. Ya. Tac, tac. Un total de 100% tendríamos que tener el ponderador. Recuérdense que estos eran las Ws en lo que decía Markowitz. Entonces, recuerden que tenemos que cuadrar siempre con el 100%. Entonces, suma de todo esto y nos tendría que dar 100%, lo que ayer habíamos definido. Entonces, considerando eso y haciendo la multiplicación de cada uno, o sea, su rentabilidad por su promedio, o mejor dicho, por su W, eso nos va a dar lo que está aportando en rentabilidad ese activo. ¿Sí? Esto es lo que está aportando respecto de lo que significa dentro del portafolio. Entonces, nuestra rentabilidad promedio ponderada va a ser igual a 1.20, que sería la sumatoria de todas las rentabilidades multiplicadas por su ponderación. Y podemos sacar eso lo mismo
sin tanto lío, con el suma producto. Agarrar todas las rentabilidades que tenemos multiplicadas por sus pesos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer el suma producto es 1.25 por 20%, 1.24 por 15% y así sucesivamente va a ir haciéndolo y al final lo va a sumar. Entonces tenemos que las dos son iguales, ¿sí? Entonces este es el rendimiento promedio ponderado, ¿ya? Entonces este igual es el rendimiento promedio ponderado. Los dos son los rendimientos promedios ponderados. ¿Está bien entonces, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, lo otro que habíamos hecho es agarrar y decir, ok, a ver, vamos a ver si lo podemos desfiltrar esto. A ver, ¿dónde está el filtro? Aquí está. No. Creo que no podemos hacerlo. A ver, vamos a ver esto. De Z. Uy, se desordenó peor. Pero bueno, la idea es de esto. Lo que habíamos visto es agarrar y tener un portafolio, puede ser que habíamos visto con un aleatorio, donde habíamos puesto números al azar, ¿no ve? Y sabemos que el aleatorio nos va a dar un número entre 0 y 1, entonces al final eso lo sumábamos, ¿sí? Y esa sumatoria nos iba a dar la sumatoria de estos números aleatorios y para saber cuánto representa ese número aleatorio respecto del total, para poder simular nuestro portafolio, entonces teníamos que dividir ese número aleatorio entre, entre el total, entre la suma total, ¿sí? Entonces sí nos daba, o así podíamos de alguna forma simular N portafolios, o sea, podríamos simular muchos portafolios, siempre y cuando cumplan la condición de que todo eso sume igual a 100. Entonces, una vez que eso sume igual a 100, podemos aplicar el suma producto para cada uno de estos portafolios, fijando las rentabilidades. Por eso aquí está en rojito esta parte de la fórmula. A ver, voy a acercar un poco más. Esta parte de la fórmula. Esta parte de la fórmula son las rentabilidades que tenemos y estas son los pesos que tenemos. Y así sucesivamente. Ahora, eso lo fijamos, ¿por qué? Porque vamos a ir bajando hacia abajo y ahí podemos determinar cuál es el portafolio con más rentabilidad. Como les había dicho, ya pueden filtrar y podemos poner de Z a M, que sí lo voy a dejar mejor. A ver, ¿dónde está esto? Ya listo. Entonces esto de Z a M y tenemos que el mejor portafolio es 1.34. Obviamente a todos les va a salir diferente si han hecho con la fórmula ayer de aleatorio o se han intentado hacerlo con la fórmula de aleatorio. ¿Por qué? Porque obviamente todos van a tener diferentes aleatorios, o sea, todos van a comenzar de una misma o de una diferente, ¿cómo se dice esto? De una diferente distribución, ¿sí? Pero en general van a converger más o menos aquí, porque estamos agarrando unos 1000 portafolios, por ende, los números más o menos van a tender a ser similares, no van a ser iguales, pero van a ser similares. ¿Qué más? Entonces eso es lo que ayer habíamos visto. Esto no me recuerdo si hemos visto, ¿no? A ver, calcular el promedio de los rendimientos de las acciones mediante la fórmula como el procedimiento estándar. Calcular el promedio ponderado de los rendimientos y hacer esto de lo mismo que en el 4, ¿no? O sea, agarrar y decir cuál va a ser el portafolios. O sea, estos son obviamente diferentes activos y de nuevo simular todos los portafolios. Aquí habíamos quedado. Han hecho esto, chicos, han avanzado para poder hacer el 6, pasarnos al 6. ¿Quieren que hagamos esto o nos pasamos al 6? Yo les pregunto. Hola. ¿Dónde están? ¿El 6 hacemos? ¿Repetimos? Ah, no, el 6 haremos, ¿no? Ah, el 6 no hemos hecho.
Ya. Entonces pasaremos al 6. Como nadie nos ha dicho nada, entonces pasaremos al número 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos pide aquí? Dice calcular la varianza entre estos dos activos mediante la fórmula eh, y con Excel. Pero en este caso no es de entre, ¿sí? La varianza, a ver, calcular la varianza de estos dos activos es, no es de estos, no sé por qué no se ha cambiado, si lo he cambiado, de estos dos activos mediante la fórmula y con Excel. Calcular la desviación estándar de estos dos activos mediante la fórmula y con Excel, ¿sí? Y luego vamos a hacer un gráfico de dispersión entre estos dos. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Vamos a decir que que esta empresa LLY, que es Eli Lilly y Apple, van a ser, a esto lo vamos a nombrar X y a esto no lo vamos a nombrar Y, ¿sí? O sea, son dos diferentes activos. Podríamos nombrarlo como N y M, digamos, o podríamos nombrarlo como A y B, o sea, depende de ustedes al final. Pero lo vamos a nombrar como X y Y para que sea un poco más familiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar primero y vamos a decir, bueno, todas las X sub Y, que son las ELI, menos su estimación de X. La estimación de X. Eso, qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a elevar al cuadrado para sacar su varianza, ¿sí? Y luego vamos a aplicar lo mismo, pero lo vamos a aplicar a Y, ¿sí? Y listo. Entonces, para guardar el formatito, vamos a agarrar esto, vamos a agarrar esto y vamos a agarrar esto. Listo. Entonces, aquí lo vamos a calcular igual, ¿ya? Aquí vamos a decir que primero vamos a agarrar el promedio de X, porque así lo vamos a necesitar, promedio de X. Le vamos a necesitar el promedio de Y, o de Y. Entonces, aquí vamos a agarrar el promedio. Vamos a hacer de X, que habíamos dicho que es el I, Lili. Y luego vamos a agarrar el promedio de A. Promedio de A. Listo. Entonces ya tenemos los dos promedios. Ahora, ¿qué vamos a necesitar también? Vamos a necesitar la cantidad. Como los dos están comparados de la misma forma, entonces vamos a decir que todos están igualitos, ¿sí? O sea, que n de x va a ser igual a n de y, o de y, en este caso. Entonces vamos a decir contar, y son en total 1000. Solamente para comprobación, como les digo. O sea, puede ser que en algún punto ustedes solo tengan 995, digamos. Entonces, porque aquí falta 5 datos y no les han puesto. Entonces, por eso siempre hay que ser precavidos con eso, ¿sí? Entonces, luego vamos a necesitar la varianza. Lo que nos pide es la varianza de X y la varianza de Y. Entonces, para sacar esto, recuerden que la varianza, ¿cuál es la fórmula de la varianza? A ver, me voy a poner aquí. La fórmula de la varianza la vamos a poner como O sub 2 es igual a la sumatoria de todas las desviaciones de X sub Y. Puede ser X, puede ser lo que ustedes gusten. Menos su promedio, esto elevado al cuadrado dividido entre N. Esa es nuestra varianza. ¿A ver? Entonces, aquí ya tenemos las X sub Y menos la estimación de X, que sería al final el promedio de X. Entonces, vamos a agarrar de X menos el promedio de X, que es 1.76. Eso lo vamos a fijar y vamos a elevar al cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos, y aquí lo propio. Vamos a agarrar esto menos la desviación, o perdón, el promedio, elevado al cuadrado. Y listo.
Sí, van a tener cuidado bien que están agarrando la de Apple y están agarrando también el promedio de Apple. ¿Sí? Entonces agarramos y le damos 2 clics. Recuerden, en esta cuando se vuelve como crucecita, le vuelven 2 clics y lo va a bajar hasta abajo. Lo va a bajar, mejor dicho. Ya. Entonces, para agarrar la varianza es simple. Lo que necesitamos es agarrar la sumatoria, que es, lo vamos a representar con la suma, de todas las x sub i menos sus desviaciones, menos su promedio elevado al cuadrado. Entonces ya tenemos la sumatoria. Aquí está nuestra sumatoria. Y lo vamos a dividir entre n, que sería 1000. ¿Sí? La varianza, como les digo, no va a tener un significado como tal, pero sí nos va a servir para agarrar la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, aquí, lo propio, agarramos la suma de todo esto y lo dividimos entre 1000. Como ya tenemos estos dos datitos, va a ser sencillo agarrar la desviación estándar. Des punto estándar. ST le voy a poner. STD. La desviación estándar, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz de esto. Esto sí lo podemos expresar como porcentaje. Esto le vamos a poner que es de X. Y listo. Esto de acá. De Y. Y bueno, podemos jalar hacia abajito. Pero comprobamos que está sacando la raíz de la varianza de X. De Y, perdón. Listo. Entonces ya tendríamos básicamente estos datos calculados. Ahora, con el Excel obviamente es más fácil, ¿no? Entonces aquí voy a volver a copiar esto, pero le voy a añadir aquí que es de Excel. Solamente para comprobar. Entonces aquí Excel. Lo voy a copiar acá, esto lo voy a copiar acá, esto lo voy a copiar acá, esto lo voy a copiar acá. ¿Sí? Entonces aquí varianza de la población, recuerden usar de la población de X, entonces directamente usamos los datos que tenemos. Y como verán, nos cuadra con lo que tenemos aquí arriba, que es 0.039. Y lo propio aquí, a ver, var de la población va a ser igual a todos los datos de Apple. Entonces vamos a agarrar y nos va a dar 0.34, que son lo mismo que están aquí, estos dos que estoy marcando. Estos dos de acá. Entonces es lo mismo con la desviación estándar de la población. Vamos a agarrar de esta. Y vamos a agregar desviación estándar de la población de Apple. De los rendimientos de Apple. Y lo ponemos en porcentaje para que nos dé. Y nos da. Los 6, 24 de acá es igual a estos 6 y estos 5 esto igual a 5,79. Entonces todo lo hemos hecho bien, digamos. Nos está cuadrando todo solamente para comprobarles lo del Excel. Ahora, ¿por qué yo estoy insistiendo entre comillas que hagamos un poco a mano? Porque a veces no siempre les van a... Créanme que hay algunas computadoras, incluso cuando trabajen, que no sé qué están hechas, sinceramente, no sé, no lo podía descubrir hasta el momento, que te calculan mal algunas cosas, o sea, literal, te calcula mal. Tú lo vuelves a calcular y dices, o sea, ¿pero por qué? Y lo vuelves a calcular en otra computadora y sí, o sea, confirma lo que tú has dicho. Entonces, siempre van a confirmar, sobre todo cuando no sean sus computadoras. Eso es lo que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando no son sus computadoras, obviamente no las conocen. Y como no las conocen, a veces pueden estar ahí mal configuradas. No sé qué están hechas, la verdad. Hasta ahora no entiendo. Pero a veces les da errores. Sí, entonces, a modo de hacer ese check, digamos, puedan calcularlo, ¿sí? Eso. Entonces, me han comprendido esta parte, ¿no? O alguien se ha perdido en algún lugar. Solamente para... Estamos repasando estadística para los que les falta algo de estadística. Entonces, nos dice calcular la varianza y nos falta algo, que es un gráfico de dispersión.
entre las dos variables y comentar. De nuevo, lo he cambiado estas cosas y no sé por qué no se ha cambiado. Y comentar al respecto. Entonces, como les había dicho ayer, yo no suelo agarrar y que me lo haga el Excel, mis gráficos. Entonces, yo directamente, yo los armo, digamos. Entonces, bajo esa lógica, van a agarrar un gráfico de dispersión y se van a ir a una celda que esté vacía, porque si no, no les va a querer dar. Y se van a el gráfico de dispersión, ¿sí? Entonces, ahí agarran y dicen seleccionar datos, agregar, y en este caso, X va a ser la LI, e Y va a ser igual a Apple, ¿sí? Y aceptar. En este caso ya no mueve nada. Como ayer habíamos movido algo, no se mueve nada. Y les voy a dar este gráfico bien feo, que obviamente está súper disperso la distribución. Ahora, y aquí les pregunto, o sea, ¿guardan algún tipo de relación estas dos variables? No, al parecer no. O sea, si recuerdan que teníamos esta les voy a mostrar estos gráficos de acá, más o menos se parecen a esto, ¿no? Es una correlación básicamente nula. O sea, es como que no tiene mucha correlación. Obviamente, ¿cómo podríamos observar eso? Con el coeficiente de correlación y el coeficiente de covarianza. Oh, perdón, la covarianza la correlación. Entonces, es como que ahorita estos son los datos que tenemos. Entonces, como que no hay ninguna tendencia, sobre todo que pueda explicar alguna variable. O sea, vale decir que Eli o X en este caso es independiente de lo que es Apple. Y las dos son como que no son dependientes ni tienen relación entre sí en sus movimientos. Entonces, habría que analizar qué tipo de empresas son, por qué hay esta correlación prácticamente nula de estas dos variables, ¿no? Entonces, sería una fuerte, entre comillas, diversificación que podríamos hacer, sí. ¿Por qué? Porque como no están relacionadas, entonces los aspectos que van a afectar a una y a otra van a ser muy diferentes. Por ende, nos ayuda la diversificación. ¿Sí? Ese es nuestro ejercicio 6. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Espero no estar yendo tan rápido. A ver, los leo tal vez nomás. Ya. Entonces pasaremos. Todos han llegado a este punto, ¿no, chicos? Por si acaso. Ya que no los escucho ni los veo. Háblenme, me siento solo. Ay. El Sí, siguiente. licenciado. Ya, gracias. Entonces, el siguiente ejercicio va de lo mismo, ¿sí? A ver, vamos a intentarlo hacer un poco más rápido, sin tanto hacer fórmula, ¿ya? O sea, sin tantas columnas. Solamente vamos a agarrar, ¿qué? Más o menos para darnos cuenta dónde está el promedio, podemos decir, bueno, ¿cuál es el promedio de las rentabilidades de Tesla? Entonces, promedio de las rentabilidades de Tesla es esta. Ok. Luego el promedio, aquí le voy a poner Tesla, digamos. Este es el promedio de Netflix. Va a ser igual la suma al promedio de Netflix. Ok. Luego, ¿qué más necesitamos aquí? La varianza, como han visto, como que no nos sirve de mucho, ¿no? Entonces, vamos a obviarla por esta vez. Vamos a decir, bueno, más nos sirve la desviación estándar, porque eso sí nos da como que una idea de cómo está distribuido hacia arriba y hacia abajo del promedio. Recuérdense, y a esto me refiero con lo que les estoy mencionando, que la desviación estándar nos sirve para ver un poco la campana, ¿no? O sea, decir, ok, tenemos X y hacia una desviación estándar están los datos hacia aquí y hacia otra están hacia aquí. Entonces, es como que nos está dando una idea de cómo están distribuidos
Las rentabilidades. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a agarrar la desviación des.p o std estándar de Tesla. Entonces aquí des.p de Tesla. Y lo propio aquí. Eso sí lo podemos expresar como porcentaje. Ahora, como ven, miren, y esto es lo jodido, ¿no? Y ahorita lo vamos a analizar. Ahorita lo vamos a analizar. Terminaremos de hacer nuestras mediditas. De Netflix. Netflix. Porque ya sabemos hacer nuestras fórmulas, ¿no? Desviación estándar. Todos les ha salido similar, ¿no? A ver. 8.91. Como se darán cuenta, a ver, primero, la rentabilidad promedio de Tesla es 1.63. ¿Qué implica que sea 1.63? Implica que nosotros, en promedio, entre subidas y bajadas, vamos a tener una rentabilidad de 1.63. Si bien es positiva, ok, pero nuestra desviación estándar de esta rentabilidad es 9. Entonces, lo cual, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un conjunto de datos, que ahora lo podemos dibujar con el histograma, si no me equivoco. Si nosotros lo podemos graficar con esto, como verán, esto es nomás largo, o sea, es así, SAS viene, ¿sí? Y aquí hay un dato, miren, que está súper aquí, súper al fondo, y también debe haber uno que está súper aquí hacia abajo. Está en menos 24% y menos 21%, entonces como que se distribuye así, está bien disperso. Mientras que los datos de Netflix, por ejemplo, a ver dónde están. Insertar, tac, no son tan dispersos. Lo voy a llevar esto igual abajo, arriba, ¿sí? No son tan dispersos de Netflix. El primero es, recuerden, el primero es Tesla y el otro es Netflix. De Netflix no está tan hacia abajo, o sea, sí está, no digo que no, como este, pero tampoco está tan disperso hacia el otro lado, que está entre 23 y 27, y este creo que está en 30 o algo, ¿sí? Entonces, esos datos hacen que esto sea o no sea tan disperso. Si bien los dos más o menos tienden a una distribución normal, que obviamente lo podemos verificar con la curtuosis y con el coeficiente de asimetría, que por ejemplo en el de asimetría sabemos que no son asimétricas, o sea, no están ni a la izquierda ni a la derecha, sino que sienten o están más o menos en el centro, las dos prácticamente. Si bien no tienen asimetrías, pero sí pueden estar achatadas, ¿no? Entonces podría ser que sean ¿dónde está? Es esta, una platicúrtica, una curtosis de que tengan platicúrtica que sea menor a 0. Entonces, que un poco que esté más hacia abajo, que esté más achatada y que no llegue aquí como una curva normal, ¿sí? Pero en general, ese es el análisis que podríamos hacer. Ahora, de nuevo, podríamos graficar o tener el gráfico de dispersión, que aquí sería insertar esta parte de acá. Aquí lo voy a poner. Y aquí lo vamos a poner seleccionar datos y agregar. En X vamos a poner Tesla. Y en Y vamos a poner a Netflix. Y de nuevo, o sea, no tenemos correlación entre estas dos variables. Sí, si bien ahorita no estamos calculando la correlación, pero gráficamente podemos identificar que las dos no tienen una correlación. Como les digo, no estamos viendo de una forma matemática o no tenemos un número que nos diga esto, pero ya desde el punto de vista gráfico ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo podríamos ver, por ejemplo, eso también si agregamos una línea de tendencia? Como verán, la línea de tendencia es prácticamente... A ver, voy a acercar más. Ahí está. La línea de tendencia es prácticamente que recta, ¿sí? O sea, eso implicaría que no tienen casi correlación, o que si tienen correlación es muy baja, ¿sí? Aquí está mi línea. A ver, lo voy a pintar mejor. La correlación lineal está bien. Aquí está.
Vamos a poner uno que se note un celeste. Ancho. Y vamos a poner ahí. No, creo que no se nota ese color. Verde, ahí está. ¿Han visto? Esa es la línea, ¿sí? De la correlación. De dispersión, perdón. El gráfico de dispersión. Entonces, eso tendríamos, ¿sí? Estamos más o menos de acuerdo con lo que hemos hecho, o sea, me han entendido más o menos con lo que hemos hecho. Ya no hemos utilizado tanto las fórmulas de volver a hacer las desviaciones, de volver a hacer esto, aquello, pero sí hemos utilizado las fórmulas que ya tiene el Excel incorporadas. De nuevo, van a tener cuidado al momento de utilizar las poblacionales o las muestrales dependiendo de la cantidad de datos que tengan, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, chicos. Más o menos así es como se hace el análisis, ¿sí? Obviamente, estos gráficos que les estoy mostrando y estos datos que les estoy mostrando son pues desde un punto de vista bien teórico, digamos, y bien sacados de libro, que no necesariamente se cumplen en la realidad. Obviamente, estos datos, ahorita lo vamos a ver, eh, podemos sacarlos ya desde los precios normales, ¿no? Y obviamente van a variar, o sea, ya no van a ser tan bonitos como estamos viendo. Y pese a que estos no son tan perfectos, pero los otros tampoco ya van a ser tan perfectos como estamos viendo ahora. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, quieren que repita algún paso. Yo creo que es lo que estamos viendo hasta el momento. A ver, solo que ya un poco más de interpretación le estamos dando. Entonces, a ver, aquí le pondré su nombrecito para que se los mande. Esto va a ser Tesla, esto va a ser Netflix. Netflix. ¿Sí? Entonces, esto es correlación, así que vamos a no perder ahí. Ya, ¿qué más? Pasaremos al 8, ¿les parece? Entonces, ¿qué dice el 8? El 8 nos dice lo siguiente. Nos dice calcular, ahí lo voy a poner. Calcular la varianza del rendimiento de estos dos activos mediante la fórmula con Excel, calcular la desviación estándar. Creo que es lo mismo, ¿no? Que el 7, que el 8. Sí, creo que es lo mismo. Solo que obviamente aquí van a variar los activos. Ya no son estos dos, sino son tanto Nvidia como Toyota. ¿Ya? ¿Esto les parece que ustedes lo hagan en sus casitas? Lo llenan. ¿Ya? Es básicamente hacer lo mismo que hemos hecho acá. O sea, un poco ver cómo se hace para que ustedes vayan practicando qué es la desviación estándar, etcétera. De estos dos activos mediante la fórmula con Excel ya. ¿Sí? Entonces, eso se los dejo a sus casas. El 9 veremos. Esto no es correlación, ¿no? Está bien. Ya. A ver. El 9, ¿qué dice? Calcular todas las posibles covarianzas entre rentabilidades de las acciones. Calcular todas las posibles correlaciones. Primero eran las covarianzas, luego son las correlaciones entre las rentabilidades de las acciones. ¿Sí? ¿Cuántas acciones tenemos en total? Chicos, ¿de cuántas empresas tenemos las rentabilidades? O sea, ¿cuántas empresas tenemos? Si están con su Excel, del dato que les he dado, o del Eh, Excel que les he mostrado. 10. 10 empresas. ¿Cuántas correlaciones posibles se puede hacer? ¿Qué dice? A ver, piensen un rato y díganme, ¿cuántas correlaciones podemos hacer entre estas acciones? Sin repetición. O sea, vale decir que Apple con Microsoft es la misma correlación que va a tener Microsoft con Apple. A ver, ¿qué dicen? ¿Cuántas posibles correlaciones tenemos? 100. No, no tenemos, no son 100, porque serían, como les digo, sin repetición, o sea, sin que Apple se repita entre Microsoft y
y Apple, que es lo mismo, Microsoft con Apple, que Apple con Microsoft, ¿sí? O Amazon con Microsoft es lo mismo que Microsoft con Amazon. O sea, estamos hablando de la misma correlación, digamos. Entonces, ¿cuántas correlaciones posibles tendríamos? A ver. ¿Qué dice? Sí, ya tenemos, ya tenemos. Ya pues, chicos, ¿qué dice? A ver, ¿les parece que al 8 le voy a cambiar? ¿Ya? Para que practiquemos un poco las covarianzas y luego vayamos cancheros al 9. ¿Ya? Entonces vamos a poner calcular las covarianzas en vez de la varianza. Calcular las covarianzas. Voy a utilizar el 8 porque es lo mismo que el 7 casi, para transformarlo en estas dos. ¿Ya? Calcular las covarianzas o la covarianza, en este caso, de los rendimientos de estos dos activos mediante la fórmula y con Excel. Y calcular, en vez de correlación, vamos a poner, perdón, en vez de desviación estándar, le vamos a poner correlación. ¿Sí? Para volvernos cancheros y en el otro hacerlo más sencillo. ¿Ya? Acá. Entonces, cuando son dos activos, ¿cuántas correlaciones o covarianzas podemos tener? Eso yo les pregunto. Chicos, Uno. una sola, ¿no ve? O sea, solamente podemos tener una sola covarianza y una sola correlación. Entonces, vamos a volver acá. Nuestra, ¿dónde está? Aquí está. Nuestra covarianza va a ser igual. Primero vamos a calcular la covarianza. Va a ser igual a las X sub I menos X promedio por Y sub I menos X, perdón, Y promedio. Y todo eso dividido entre N. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a hallar primero. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hallar primero la covarianza? Porque una vez que hallemos la covarianza, va a ser más fácil hallar la correlación. ¿Sí? O sea, la correlación es simplemente la covarianza dividido entre las desviaciones estándar de X e Y. ¿Sí? Entonces, por eso primero vamos a hallar la covarianza. Entonces, necesitamos hacer las diferencias de menos X sub I, X sub I menos su desviación, perdón, su promedio, etcétera, ¿no? Y E sub I menos su promedio, igual. Y esos los vamos a multiplicar y al final tenemos que sumarlos. Entonces, aquí vamos a aplicar primero eso. Primero vamos a agarrar aquí, que va a ser X sub I menos la estimación de X. ¿Sí? Solamente eso necesitamos. Ya no vamos a elevar al cuadrado. Entonces aquí lo propio. Esto me voy a copiar para no estar tardando en volver a escribir. Y vamos a agarrar esto, vamos a poner I. Y aquí también vamos a poner I. Entonces, y luego necesitamos multiplicar estas dos variables, como nos dice la fórmula. Esto por esto. Pero aquí vamos a poner X y aquí vamos a poner X. Para guiarnos, ¿sí? Y vamos a ponerlo así. Listo. Entonces aquí X, primero tenemos que calcular, lo que no tenemos ahorita es el promedio. Entonces vamos a calcular el promedio. Esto se está moviendo cada rato, así que aquí vamos a poner promedio. Promedio de X y promedio de Y. Entonces, el promedio de X, ¿cuál va a ser? Va a ser igual al promedio de
Nvidia, vamos a decir que Nvidia va a ser X, ¿ya? Y vamos a decir que Toyota va a ser Y. X e Y. Listo. Aquí también tenemos el promedio de... Uy, he tocado mi tablet y se está volviendo loca. Ya, seguimos. Ya. Entonces el promedio de Toyota. Listo. Entonces tenemos 0.68 y 1.82. Entonces vamos a agarrar y vamos a decir lo siguiente. Esto, que serían las X sub I de NVDA o NVIDIA, y le vamos a restar su, su promedio. Solamente eso. Ya no vamos a agarrar su cuadrado, nada. Entonces aquí agarramos esa y jalamos hacia abajo, ¿no? Y comprobamos que esté agarrando meramente ese promedio de X. Ahora lo mismo vamos a hacer con Y. Entonces agarramos paréntesis menos el promedio de Y, F4, fijamos y listo. Y aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos dos. Esas desviaciones o esa varianza respecto del promedio por la desviación igual de Toyota, ¿no? Que en este caso nosotros lo estamos llamando como I. Entonces no lo vamos a poner como un porcentaje, lo vamos a poner como un número y listo. Lo jalamos hacia abajo, ¿ya? Entonces ya tendríamos esta primera parte de aquí arriba, que serían, bueno, obviamente nos falta sumarlo. Vamos a decir la suma y la suma. Suma nada más lo vamos a poner. Entonces vamos a sumar todo esto. Suma de todo esto. O si no, para aclararlo, lo pondremos más aquí. Suma de todo esto. Todas las X. Todas las variaciones multiplicadas entre sí. ¿Sí? Y ahí nos falta N. Entonces N sería igual a contar todos los valores que tenemos. Vamos a suponer de nuevo que todas las de Toyota son igual a todas las de Nvidia, porque obviamente tienen que ser iguales, ¿sí? O sea, cuando estamos haciendo correlaciones, sí o sí tienen que tener la misma cantidad de los dos para que sean comparables. Si no tienen la misma cantidad, ya no son comparables, porque te va a faltar un dato, digamos, para comparar. Entonces, todas tienen que tener la misma cantidad de datos. Entonces, ahora sí, vamos a decir que la covarianza va a ser igual a ¿qué? A toda la sumatoria de estas dividido entre n. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la covarianza. Ahora, ¿lo podemos calcular con Excel? Sí, covarianza. A ver, y vamos a volver a poner covarianza. Aquí le vamos a poner Excel. Y aquí vamos a poner igual a covar de la población. ¿Sí? Oh, se ha vuelto a fregar esto. Ya. La covarianza de esta matriz, vamos a decir, aquí en covarianza necesitan dos matrices. Una la que puede ser X y la otra que es Y. Entonces tenemos la covarianza de los dos y les va a dar lo mismo. ¿Sí? Les tienen que dar lo mismo. A ver, vamos a igualar. Tuc, tuc, ¿ya? Menos 0.001142. Bueno, 3 ceros y 1142. Tanto en Excel como nuestra formulita. Ahora, para hallar la correlación, necesitamos, de acuerdo a nuestra fórmula de acá, ¿qué necesitamos? Las desviaciones estándar. Entonces, no hemos sacado todavía. Entonces, desp.des estándar de X va a ser igual a desp desviación estándar de X. Entonces, primero agarramos esta de acá. Luego, aquí vamos a hacer la de Y. Y lo propio, ¿sí? Des.p. Y esto vamos a agarrar de acá. Esto sí lo podemos expresar como porcentaje, ¿sí? Porque está diciendo cuánto hacia la izquierda, o sea, de la media
un 8% más puede aumentarse a desviación estándar, lo que les decía de ese lado de la curva. Podemos agarrar más una desviación estándar y menos una desviación estándar, y ahí tienes el 68% de los datos, y viceversa. O sea, mejor dicho, y puedes ir incrementando. Si quieres más nivel de confianza, entonces puedes agarrar el promedio más 2 veces la desviación estándar, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y ahí vas a tener el 95% de los datos. Entonces, una vez que tenemos la desviación estándar de las dos, podemos calcular el coeficiente de correlación. Correlación. Coeficiente de correlación va a ser igual a la covarianza, puede ser de Excel o la otra, dividido entre la multiplicación de las desviaciones estándar. Y esto de nuevo va a ser en porcentaje, es negativo. O sea, la línea o la covarianza en general, claro, la tendencia de estos dos datos cuando los gráficos va a ser más o menos así, que obviamente no va a ser de ese grado, porque no está diciendo que es menos 0.70, será así, ¿sí? Bien disimulado. Pero bueno, eso es más o menos la idea. Entonces, para confirmar esto, podemos agarrar el coeficiente de correlación, que aquí igual nos da ¿sí? Entonces aquí vamos a agarrar esta matriz y vamos a agarrar la otra matriz igual. Y listo. Nos da lo mismo, ¿sí? Tanto en Excel como en la formulita. ¿Ya? Y listo, ya está. De nuevo, aquí, ¿qué es lo que nos pide? A ver, ahora sí ya nos tenemos un poco más de idea, ¿no? Entre estas dos empresas, obviamente las dos pueden tener diferente variabilidad, como vamos a ver en sus desviaciones estándar, tanto de X como Y. Pero mire, por ejemplo, la desviación estándar de Y no es tan fuerte como la desviación estándar de X. O sea, que casi es el doble, incluso diría yo, ¿no? Más o menos es el doble. Entonces, considerando eso, hay que tomar en cuenta que sus distribuciones posiblemente sean diferentes. Podemos graficarlo de nuevo. Por ejemplo, aquí agarramos y decimos insertar y agarramos esta de esta. Vamos a graficar esta. A ver, vamos a ver dónde está insertar datos. Exacto. ¿Sí? Entonces puede ser que una tenga más dispersión que otra, que obviamente en nuestro gráfico tal vez a simple vista no se va a ver, pero está ahí. ¿Ya? Denme un cachito, me están llamando. Entonces, chicos, perdón, era una llamada al parecer medio urgente. ¿Ya? Entonces, como les decía, entonces estas serían las distribuciones que obviamente su media más o menos va a estar por acá. En el caso de, esto es de NVIDIA, pues más o menos va a estar aquí, es 1.88, que se acerca, ¿no? Entre 1.064, entre menos 0.47 y 2.53, más o menos por ahí va a estar. Su media y sus desviaciones estándar se van a ir distribuyendo aquí. Y obviamente esto no está tan achetado, esto está más concentrado, como verán, más concentrado en el medio. Entonces, como les digo, o sea, es un análisis de hacer los riesgos, porque al final eh, eh, que a una empresa varíe mucho, que tenga mucha variabilidad, no les va a convenir, porque de un rato a otro puede perder mucho valor eh, esa acción, por así decirlo. Entonces hay que fijarse
un poco en eso y eso es un poco la intención. Ahora, como les decía, esto es una prepráctica, digamos, para lo que es el coeficiente de correlación y lo que es la covarianza. No sé si me han entendido y me han podido seguir o quieren que repita alguna parte. Esto es algo nuevo que ya estamos viendo a diferencia de ayer, pero que ya lo deberían haber visto igual en estadística. No sé, chicos, ¿tienen algún comentario? A ver. El 10. El 10. Ah, ya, el 10 vamos a hacer ahorita. Tranquis. Pero primero haremos el 9. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas covarianzas, cuántas posibles covarianzas ahora sí vamos a poder tener o cuántas posibles correlaciones vamos a poder tener? A ver, creo que hay alguien que quiere añadir a personas. ¿Por qué no me sale, che? Admitir. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Respecto de la correlación, ya que hemos visto cómo los dos datos o dos conjuntos de datos están correlacionados o no. ¿Ya? Entonces, pasaremos al 9, como les digo, ahora, y les pregunto, y mi pregunta es de nuevo, ¿cuántas posibles correlaciones podríamos tener entre datos que no son repetidos, por así decirlo? Y también sin considerar que, por ejemplo, podamos tener una correlación entre Apple y Apple que va a ser igual a 1. ¿Sí? O sea, va a ser igual a 1 esa correlación de un mismo conjunto de datos con un mismo conjunto de datos, su correlación es perfecta. Entonces yo les pregunto de nuevo, ¿qué tal? ¿Cuántas posibles correlaciones tenemos? Aquí le voy a poner n correlaciones. N correlaciones. ¿Me están escuchando? Cuidado que no me están escuchando. A ver. Sí, me están escuchando. ¿Qué dicen, chicos? Cinco, ¿no? 5 posibles correlaciones. Ya, a ver. 20. 20. A ver, han dicho 5. Vamos a ver cuántos se acercan. 5, 20. ¿Quién más? ¿Alguien más? 50. 50. Ya. A ver, el que ha dicho 5, ¿por qué cree que es 5? ¿Quién ha dicho 5, chicos? A ver. ¿Por qué? ¿Cuál es tu razonamiento bajo el cual has dicho 5 correlaciones o posibles correlaciones entre todas esas empresas? Dale, Rudy. Bueno, no me baso en una fórmula, sino que solo estaba pensando en la cantidad de empresas. Como son 10, solo se podría hacer entre 2, ¿no? Dividido entre 2 y 5 posibles correlaciones. Pero Claro. creo que sí se podría hacer más, si es que no se repetirían las mismas empresas. Ya. Puede ser. A ver. Y el que ha dicho 20, ¿por qué ha dicho 20? Más o menos alguna aproximación matemática que hayan tenido. A ver, les voy a dar una formulita, ¿ya? Si desean se nota. Para ver el número de correlaciones que van a tener ustedes entre, entre n activos, o sea, pueden tener n activos, va a ser la siguiente, ¿ya? Van a agarrar n. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Ahí está. Ahora sí. Van a tener n multiplicado por n menos 1, todo eso dividido entre 2. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, hagamos la prueba. Por ejemplo, para los dos activos que tenían, ¿cuánto es?
Vamos a decir que es, voy a acercarlo más mi fórmula. Aquí está. Entonces, para nuestra fórmula o para nuestro anterior ejercicio del ejercicio 8, n, ¿cuántos son? Son 2 activos. Entonces vamos a poner 2. Multiplicado por 2 menos 1, dividido entre 2. ¿Cuánto nos da? 1. Una sola correlación vamos a hacer sin que lo repita. O sea, sin que agarremos en el caso del 8, no sé, Nvidia con Toyota y Toyota con Nvidia. Y evitando hacer Nvidia con Nvidia y Toyota con Toyota. Entonces, agarrando eso, solamente vas a tener una correlación. Para 3 activos, a ver, ¿cuánto sería? Esto es para, vamos a poner, para un activo, ¿ya? Vamos a poner aquí una reglita. ¿Dónde va a ser aquí? N, número, correlaciones. Número, N, y aquí número, correlación o covar. Covar, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner para un activo, vamos a volver a hacer la fórmula acá. Para un activo va a ser 2 veces, perdón, para 2 activos va a ser igual a esos 2 multiplicado por esos mismos 2 menos 1 dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, para 2 activos va a ser, ¿cuánto? 1. Y aquí vamos a ir poniendo para más. ¿Ya? Entonces, para, no sé, ¿cuántos activos? Para 5 activos van a ser 10 correlaciones que van a tener que calcular. Para 10 activos van a ser 45 correlaciones. Ahora pónganse que van a querer analizar 100 activos. ¿Cuántas correlaciones van a ser? 4.950 correlaciones. Si quisieran hacer para 10.000, van a hacer esta cantidad de correlaciones. O sea, van a ser 49 millones de correlaciones para 10.000 activos. Para 1.000, digamos, van a ser 499.500 correlaciones. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de ver cuántas correlaciones nosotros vamos a necesitar. ¿Sí? Para cada caso. Entonces, en nuestro caso, ¿cuántas correlaciones vamos a necesitar? Como son 10, vamos a necesitar 45 correlaciones. Entonces hay que hacer la correlación de 45. Ahora yo les digo, quieren hacer a manito las 45 correlaciones, se van a equivocar. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar uno que se le va a llamar matriz de covarianzas. Primero vamos a hacer las covarianzas de covarianzas. ¿Sí? Vamos a hacer una matriz de covarianzas. ¿Qué tiene una matriz? Vamos a tener filas y vamos a tener columnas. ¿Sí? Entonces, en las columnas van a estar todas estas empresas, obviamente. Entonces, vamos a tener estas empresas de acá. ¿Ya? Eso vamos a tener. Luego, vamos a tener nuestras filas, que igual van a estar acá. Solo que ya no lo vamos a copiar así, sino lo vamos a copiar como transponer. ¿Sí? Así vamos a tener más control. Esto lo vamos a convertir en una tipo tablita. Y aquí le vamos a agregar esto y esto. Para que esto no se haga mucho lío, vamos a ponerlo todo en centrado a la izquierda. ¿Sí? O alineado a la izquierda. Entonces, es lo primero que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular las covarianzas para todas estas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, ya no vamos a utilizar nuestras fórmulas que habíamos visto en el 8, porque ya sabemos que nos va a dar bien, digamos, ¿no? Ya lo hemos comprobado que el Excel y lo que nosotros hacemos es igual. Entonces vamos a primero hacer esto. Covarianza. Covarianza de la población. Y vamos a agarrar primero la matriz de P, que es Apple. Y vamos a agarrar la misma matriz. ¿Por qué? ¿Por qué estamos agarrando la misma matriz? Ahorita les voy a mostrar. Voy a poner un enter, ¿ya? Ya. ¿Por qué estamos agarrando la misma matriz? Porque esto es lo que lo vamos a leer, va a ser así, ¿ya?
vamos a decir Apple con Apple van a covariar. Apple con Microsoft va a covariar. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para cuando nosotros movamos esto hacia la izquierda, el primerito, vale decir, lo vamos a fijar. La primera matriz. La primera matriz de aquí la vamos a fijar. Entonces, estamos diciendo Apple con Apple va a covariar en 0.0033, 54, etcétera. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a tener? Para la siguiente, vamos a agarrar esta fórmula de acá y vamos a pegarla acá. ¿Sí? Abajito. No lo van a copiar la celda, van a copiar la fórmula. ¿Sí? Y aquí en vez de ponerle C, vamos a ponerle, perdón, en vez de ponerle B, le vamos a poner C. Y le vamos a poner C. Representando que esa C va a significar Microsoft. Recuerden, estamos haciendo Microsoft con Apple. Entonces, la covarianza de Microsoft con Apple. Listo. Ya tenemos. Esto lo voy a modificar ahí. Entonces, continuamos. Voy a volver a hacer esto. Solo que en este caso ya no voy a cambiar las letras. Simplemente voy a irme a mi tablita y lo voy a poner al siguiente. Estaba con Microsoft, ahora lo voy a poner a Amazon, el azulito. ¿Sí? Lo propio. Voy a volver a copiar lo de arriba. Voy a hacer esto y lo voy a poner con mi vídeo. Y voy a hacer lo mismo. Copio esto. Ya sé que es medio tedioso, pero es más tedioso hacer el otro, aunque no crean. Van a ver por qué. Entonces aquí vamos a agarrar esto. Vamos a poner Tesla. Estamos igualando. Esto es aquí. Y esto es aquí. Esto es en ASML. Luego vamos a agarrar esto. Vamos a ponerle al lado que está con. Estamos haciendo de Toyota ahora. Luego de eso vamos a agarrar. Vamos a poner con Chevron. Ya nos falta poco. Después de Chevron es con Netflix. Y finalmente es con costo. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, ya han hecho todo el trabajo, que está sencillo. Entonces, vamos a agregar primero más decimales para que todos tengan la mismo formatito. Y vamos a agarrar hacia la derecha. Y listo. Ya tenemos nuestra matriz de covarianzas. ¿Sí? Entonces, la matriz de covarianzas, una forma de calcularla más sencilla es esta. Ahora ustedes dirán, pero aquí no hay 45 datos. Sí, tienen toda la razón. No hay 45 datos. ¿Cuántos datos hay? Hay 100 datos. A ver. Pero tienen que darse cuenta que se está repitiendo las covarianzas. Primero, estamos agarrando que Microsoft con Apple, esta de aquí que voy a marcar, a ver. Voy a marcar. Esta de acá es igualita a esta. Miren, Microsoft con Apple es lo mismo que Apple con Microsoft. Estas dos. Ahora, ¿qué otras son iguales? Esta de aquí abajito que dice Amazon con Apple es la misma que está aquí, igual de Amazon con Apple. Entonces, toda esta mitad no nos sirve, porque al final son lo mismo. O sea, nos están representando ¿qué? Lo mismo. ¿Sí? Entonces, las únicas que vamos a contar son estas, que es las que son únicas. A ver, vamos a quitarle esta. Todas de aquí son únicas. Ya, antes de hacer eso, mejor les muestro esto. ¿Sí? A ver. Sin relleno. Esta de aquí es la misma con la misma, ¿sí o no? Sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta aquí es la misma. Esta de Microsoft con Microsoft es igual a la misma. Esta de acá, de Amazon con Amazon, o sea, se están covariando entre sí, no hay diferencia. Entonces, esta de Tesla con esta de Tesla, como verán acá, con esta son lo mismo. Y así sucesivamente. Esta de ASML igual es la misma, con la misma ASML. Y esta también. Y esta también.
Y así hasta llegar al final, ¿sí? Va en diagonal. Entonces, solo los que están por debajo de esta y las que están o sea, las que están por debajo son las mismas que las que están por encima, ¿sí? Entonces, lo que aquí ahora nos sirve es agarrar y decir, ok, ¿cuántas son estas? Si contamos esta con esta, si vamos marcando con esta, con esta, con esta, con esta, y así todas las que están por debajo de los verdes, nos va a dar exactamente 45. ¿Sí? O sea, esas son correlaciones únicas. Como les digo, sin considerar sin considerar que se correlacionen entre las mismas variables y sin considerar que se repita. ¿Qué quiere decir eso? Que NVIDIA es lo mismo que la correlación de Amazon con Microsoft es lo mismo que la correlación de Microsoft con Amazon. O sea, son espejos, digamos. Solo que uno estás poniendo primero y luego la otra. Entonces aquí solamente nos va a importar estas de acá, las de abajito. ¿Sí? Ahora, por qué es bueno hacer esta? Porque hay otra forma de hacerlo en Excel. Que el Excel te lo haga solito. ¿Qué te va a decir? Se van a datos y se van a ir aquí a nada. No, no es análisis de datos. ¿Ya? Aquí lo voy a poner. Análisis de datos. Y aquí les va a decir covarianza. Y sí, les puede dar la covarianza. Te va a decir rango de entrada. Sí, rango de entrada. Y le tienen que dar todo, desde aquí hasta acá. Todo lo van a marcar. Toda la tabla. Y aquí en rango de salida van a poner una celda más abajo, digamos. A ver. De nuestra tablita y unas 3 celdas, digamos, por si acaso. Y uno a la izquierda. Y le van a poner aceptar. Ay. Ya, vamos a poner todo el rango. Aprox. Ay, ¿por qué no quiere? Está agrupado por columnas, sí. Está rango de salida, hoja nueva. Ah, sí, no, en hoja nueva le vamos a poner. Listo. Nada. ¿Por qué no quiere? A ver. Rango de salida. A ver, denme un cachito. ¿Por qué no quiere esto? Porque esa es la forma, esta forma. A ver, análisis de datos, covarianza, rango de entrada. Tenemos todos estos rangos. Ya. A ver. Vamos a ver. Y aquí lo vamos a poner con suprimir. Para guiarnos cuánto es el rango de salida y cuál es el rango de entrada. Análisis de datos, covarianza, aceptar. Tenemos todo el rango. Tiene que estar ordenado ya sea por filas o por columnas. Rótulos en la primera fila, sí, desde B7. Tenemos rótulos, rango de salida. A ver. Vamos a ver si es el rango de salida. Listo. El rango de salida. Ahora, como verán, chicos, aquí lo que te da es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Es lo mismo que les está haciendo. Solo que no les va a dar, obviamente, nuestro, ¿cómo se dice esto? Lo de arriba, o sea, lo que se está calculando por arriba, no les va a dar, solo les va a dar lo que se está calculando por abajo y la correlación entre las mismas variables, va a decir Apple con Apple, Microsoft con Microsoft, todo lo que hemos visto en el diagonal les va a dar, ¿sí? Y si comparan, por ejemplo, este 0.35 le voy a aumentar, no, sí, le voy a aumentar unos decimales más para comparar. Por ejemplo, este 0.0335 está aquí. Y aquí igual, el 8. Bueno, 0.0000882 y así, sucesivamente. Está aquí. ¿Cuál es la desventaja de esta matriz de correlaciones o covarianzas calculadas por lo que es Excel?
La desventaja es que cuando ustedes cambien un dato, no sé, por alguna extraña razón, no han podido, no sé, no han copiado bien los datos, no se los va a actualizar el Excel, ¿sí? O ahora sí. Pucha, antes te lo copiaba así, tal cual. Creo que ahora sí. Pero bueno, en la versión que yo tenía, a ver, nada que ver. Solo te lo calcula para el primerito y para los diagonales nomás te lo calcula. Miren. Y para los otros no. No hay. Solo te pone número. ¿Sí? Miren. Y para el diagonal sí te lo calcula. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que no te conviene mucho usar esta. Si bien la otra es un poco más cargosita de hacer con el a manito, digamos, haciendo uno por uno. Pero esta de acá no te va a convenir mucho porque basta que le cambies un dato y ya no te va a dar ese resultado. O sea, vas a tener que volver a hacer lo mismo que hemos hecho ahora. Y a veces cuando están haciendo ustedes con varios datos, o sea, cuando están trabajando con varios portafolios o varias rentabilidades, etcétera, se les va a complicar, ¿sí? O sea, está volviendo a hacer. Es mejor ponerla acá y directamente les va a dar, ¿sí? Y si cambian algún dato, esto se va a actualizar porque ya está con fórmula. Entonces, como ya está con fórmula, inmediatamente les va a calcular la modificación de la fórmula. Y no van a tener que estar volviendo a hacer de nuevo lo que hemos hecho, ¿sí? Y se ahorran un montón de tiempo y fácil de actualizar, digamos. ¿Ya? Ahora, para las correlaciones, esto era para la matriz de covarianzas. Ahora, para las correlaciones, vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a agarrar y vamos a decir, ok, tenemos las covarianzas, ahora necesitamos las correlaciones. Las correlaciones van a tener el mismo formatito. Voy a copiar el formato, ¿ya? Aquí voy a poner matriz de correlación. ¿Sí? ¿Me han entendido esta parte, chicos, o quieren que repita eso de cómo te lo hace el Excel? Por si acaso. ¿Todos bien? Hola. ¿Siguen ahí? Ya. Como nadie dice nada, asumo que todos saben. ¿Sí? Entonces, en la matriz de correlación es lo propio. Solo que en vez de covarianzas vamos a poner correlación. Entonces aquí agarramos y vamos a decir coeficiente de correlación. Entonces la matriz 1 va a ser igual a esta. Y la matriz 2 va a ser igual a la misma. Entonces la correlación de una variable con la misma variable es igual a 100%. Sí, esta sí lo podemos poner en porcentaje, porque recuerden que la correlación se mide en porcentaje. Entonces, la primerita la vamos a fijar. ¿Sí? Luego, esta solamente para la segunda vamos a cambiar la letra, porque los otros ya vamos a poder cambiar solamente con el mouse. Y esto. Esta es su correlación. Luego le voy a poner su formatito. A ver. Entonces, tac. La correlación con Amazon. Luego de con Amazon va a ser con Nvidia. Luego de eso va a ser con Tesla. Luego de eso va a ser con ASML. Luego de eso va a ser con Toyota. Ay, se me fue. Toyota. Ah, no. Sí, está bien. Toyota. Con Chevron. Vamos a agarrar con Netflix. Y luego vamos a agarrar con costo. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a saber que hemos hecho bien? Primero,
que todas las diagonales, esto obviamente está desconfigurado, le voy a decir que sin esto, sin relleno, y esto lo vamos a poner en porcentajito. ¿Cómo vamos a saber que hemos hecho bien? Que todas estas, las diagonales, tienen que ser 100%. O sea, la correlación de una variable con la misma variable tiene que ser igual a la 1. O sea, están correlacionados perfectamente porque estamos hablando de la misma variable. Entonces, ¿cómo van a poder verificar si han hecho bien o no han hecho bien esta matriz de correlaciones? Es que todas van a ser igual a 1 o a 100%. Entonces, aquí, por ejemplo, ya podemos ver qué activos están más correlacionados con qué activos. Por ejemplo, a ver, vamos a marcar todas estas y vamos a decir que nos diga cuáles son las que están más correlacionadas. Por ejemplo, la que está más correlacionada es esta, de Tesla con costo. Estas son las que están más correlacionadas. Entonces, en diversificación, ¿qué tienen que elegir? Las que están menos correlacionadas, ¿sí? Tampoco las que están correlacionadas perfectamente. ¿Por qué? Correlacionadas inversamente. ¿Por qué no las que están correlacionadas inversamente? No sé, que sean igual a menos 0,90%, digamos. ¿Por qué no? Porque la pérdida de una va a compensar la ganancia de la otra. O sea, no tiene mucho sentido, ¿sí? La idea es que sean lo menos correlacionadas posible, o sea, ya sea de manera inversa o sea de manera directa, pero que no están tan correlacionadas. Entonces, por ejemplo, nos sirve esta de Microsoft con Nvidia, que entre comillas no estarían muy correlacionadas. De nuevo, estos son datos que no necesariamente están dentro de lo real, pero nos serviría esa. Luego nos serviría esta de Tesla con ASML Holding, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces iríamos eligiendo pares de activos, viendo quiénes están correlacionados y quiénes no. Obviamente esto en portafolios eficientes lo vamos a ver con más detalle de, ok, tenemos las correlaciones, pero también tenemos que tener una matriz de varianzas, digamos. Y en base a eso vamos a poder estructurar los portafolios eficientes, sobre todo con la varianza del portafolio de Markowitz, ¿sí? Entonces, eso y lo mismo nos puede hacer por si acaso el Excel. Aquí voy a copiarme esto. ¿Para qué me estoy copiando? Para saber cuál es el espacio que va a ocupar el Excel, ¿sí? Entonces agarramos acá y decimos, ¿dónde está? Datos. Nos vamos a análisis de datos. Nos vamos a correlación, coeficiente de correlación. Vamos a agarrar todos estos datos, solamente sin el mes ni la fecha, solamente los datos que están ahí. Vamos a decirle que está ordenado por columnas y está ordenado por filas, igual sirve. Agarren la parte de rótulos y rango de salida, ¿sí? En el rango de salida es lo que vamos a poner donde estamos acá. A ver, todo esto vamos a poner. Esto de acá, que son 10 filas por 10 columnas. Sí, bueno, creo que son 11 columnas por 11 filas igual. Ya, aceptar. Entonces aquí de la misma forma les va a dar el Excel las correlaciones que se tiene. ¿Sí? Entonces aquí tienen 100, 100, 100, 100, 100, 100 y lo mismo que nosotros tenemos aquí, 296, 6.34, menos 6.34, menos 2.86 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vamos a poder calcular lo mismo que está calculando el Excel, pero con nuestras formulitas, que de nuevo, para mí es más práctico porque cuando están haciendo, se les va alguito y van a querer volver a actualizar y van a tener que volver a hacer y volver a hacer. Es mejor hacerlo así y automático se va a ir actualizando. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Me han entendido hasta esta parte? ¿Hay alguien que no haya entendido? ¿Hay alguien que necesite alguna ayuda hasta aquí? Se entendía, licenciado. Súper. Me agrada mucho que se haya entendido. Denme un segundito, tengo que sacarles foto. A ver, voy a dejar de compartir un cacho. Dejar de presentar.